Comenzamos. Uno de los animales que va a aparecer ahí en pantalla más interesantes para mí es este. No sé, habrá un montón más, como yo para ustedes también. Para mí en particular es este. ¿Por qué? Bueno, primero por lo que se caracteriza. ¿Por qué se caracteriza este animal? Por la altura, ¿no? La jirafa se caracteriza por la altura, pero también, si ustedes se dan cuenta de las manchas que tienen, ¿no? Llamémosles manchas, que son como una huella dactilar. Ninguna es igual a la otra. Creo que también el mismo patrón está en las cebras, me parece a mí. Así es que tiene características muy especiales, pero una en particular me llama la atención a mí, que nos introduce en nuestro tema, y es esto de que no tienen cuerdas vocales. No tienen cuerdas vocales. Entonces, prácticamente son mudas. ¿Cómo se comunican? Es interesante porque no es que no se puedan comunicar, se comunican con sonidos imperceptibles, infrasonidos, digamos, imperceptibles a nuestro oído. Y en el caso de cuando una jirafa o un jirafo le quiere tirar onda a la jirafa, también hay formas de comunicar. Se hace como una especie de tos. Yo no puedo imitar la tos de la jirafa, pero es como una especie de tos cuando quieren tirarle onda, ¿no? a la señorita jirafa o el señorito jirafa, no sé, no sabemos cómo es la relación ahí. Pero lo cierto es que se pueden comunicar, no como otros animales, pero hay formas de comunicar. Y eso me puso a pensar a mí en las formas de comunicación en nosotros los seres humanos. ¿Cómo podemos nosotros comunicarnos y qué ventajas tenemos? Tenemos muchas ventajas. Primero, nosotros tenemos cuerdas vocales, ¿no? Ellos también se pueden comunicar, pero nosotros nos comunicamos de otras formas totalmente diferentes. Principalmente para mí es esto de tener la capacidad de decir las cosas, ¿no? Tenemos la capacidad de decir las cosas. Pero no solamente ahí, yo creo que tenemos también la capacidad y a veces creo yo la necesidad de saber cómo decir las cosas, ¿no? ¿Les parece? Porque podemos tener la capacidad, pero la cuestión que lo complementa es saber cómo decirlo, ¿no? Así es que creo yo que es importante decir las cosas y saber cómo decirlas. Y en el contexto de iglesia, ¿es necesario? En el contexto de trabajo, bien. En la familia, y con más razón, ¿no? Sobre todo cuando en la etapa adolescente, sobre todo, se tienden a cerrar algunas vías. Y entonces prácticamente son monólogos de los padres hacia los hijos, o los hijos por ahí se cierran y no quieren hablar también con los padres. Entonces esas vías están cortadas por ambos lados, por X o Y razón, y necesitamos decir las cosas y también a veces, o mejor dicho siempre, saber cómo decirlas. Así es que me pareció interesante este ejemplo de comunicación de las jirafas para entender nosotros cómo poder comunicarlas. Es decir, nosotros no vamos a comunicarnos con sonidos imperceptibles, no somos jirafas. Nosotros tenemos que comunicarnos con sonidos audibles, tenemos que comunicarlo, tenemos que decirlo. Y con una tos tampoco cae mal, ¿no? No vamos a tener una comunicación así, porque no somos jirafas, somos seres humanos que tenemos la capacidad de decir las cosas y la capacidad de saber cómo decirlas. Eso es claro, puede ser, ¿no? Así es que por eso nuestro mensaje en esta mañana es justamente comunicándonos en amor, que está basado en Efesios capítulo 4 versículos 25 hasta el 5.2. Realmente, ¿por qué 5.2? Y esto es una explicación también para que cuando leamos nuestras Biblias, por ahí sepamos cómo leerlas. A veces los bloques no cierran justamente en el cierre del capítulo, sino cierran en el versículo siguiente, del siguiente capítulo. Porque en algún momento a alguien se le ocurrió hacer divisiones por capítulos y por versículos, pero no se dieron cuenta de esta situación y por ahí quedaron así.
Por eso nuestra lectura bíblica es importante y veamos qué sigue. Por ahí complementa lo anterior, ¿no? Por eso está bueno entender el contexto anterior y el contexto posterior de cualquier versículo. Bueno, vamos a nuestro versículo, ¿les parece? Ahí aparece en pantalla, pero pueden observar, pueden verlo desde sus Biblias, de celulares, y como siempre decimos, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y sobre todo que hable la palabra, no que hable la palabra de Oscar, que hable la palabra de Dios, no que hable el Espíritu de Oscar, que hable el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces creo yo que así lo recibimos y así lo queremos abrazar. Efesios 4:25 en adelante dice: por lo tanto, es un pasaje largo, vamos a leer con detenimiento porque me parece muy rico y muy interesante, ¿no? Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Parecía que hay un enojo que no peca, ¿no? Y hay un enojo que sí peca, ¿no? Habría que profundizar un poquito más. Si se enojan, no pequen, dice así, ¿no? No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Mira esta inserción, ni den cabida al diablo. Después lo vamos a analizar. El que roba, y miren este versículo, creo que sale un poquito de foco. El que robaba, que no robe más. Pará, me venís diciendo una cosa y metiste otra, pero está bien. Veamos qué nos sigue diciendo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Mira qué lindo. Está espectacular. Por ahí se descuelga un poquito de lo que viene diciendo, pero está espectacular. Dice: eviten toda conversación obscena. Aquí parece que retoma otra vez. Eviten toda conversación obscena. Y esta palabra después la voy a explicar. La palabra obscena, porque por ahí en algunas versiones puede salir otra palabra diferente a obscena. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, abandonen toda ira, abandonen todo enojo, abandonen todos los gritos o las griterías, abandonen las calumnias y abandonen toda forma de malicia. ¿No? Un poco fuerte también, ¿no? Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Me encanta esta palabra, y perdónense mutuamente, no solo una parte de la otra, ¿no? Las dos partes, perdónense mutuamente. Pero ahí está la base, como Cristo los perdonó a ustedes. No porque tengan que perdonar, sino como Cristo los perdonó a ustedes. Y para terminar, el 5, 1 y 2 dice: por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Somos hijos muy amados. Y como hijos muy amados, imitamos lo que Dios nos pone en su palabra, ¿no? Ahora dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Para Pablo, Cristo es el ejemplo perfecto para imitar en este aspecto. Así es que en un ambiente como este, que es un ambiente de enojo, de ira, de algo fuerte, la base tiene que ser muy profunda también. Y es la base más profunda de todas. Es el ejemplo y el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué podemos contrastar contra eso? Nada. Pero bueno, a veces levantamos barreras contra eso, ¿no? Y levantamos argumentos contra eso. Así que aquí para explicar un poquito este pasaje, el apóstol exhorta a una práctica que todos los cristianos deberían de tener, pero quizá en particular lo estuvo diciendo porque en Éfeso habían problemas.
No, lo que pasa es que solo mi iglesia es la única que tiene problemas. Me voy a ir a otra porque en la otra, ¿qué? En la otra no va a haber problemas. ¿No? Solo la mía. La mía es la peor y en la otra va a ser la mejor. No, en todas las iglesias va a haber problemas. La diferencia va a ser cómo solucionemos, cómo abordemos esos problemas. ¿Cómo los resolvamos? Así es que lo más probable es que en Éfeso habían este tipo de situaciones, ¿no? Hay que notar entonces que la condición también de miembro, porque ahí dice que somos miembros de un mismo cuerpo, así es que la condición de miembro nos pone en relación cada uno de los cristianos que está acá con Cristo, ¿no? Pero también nos pone en relación cada uno de los cristianos que está acá con los otros cristianos. Miren ese triángulo, ¿no? Yo, Cristo, y a veces solo me quedo en yo y Cristo, y no paso a yo, Cristo y mi hermano, mi hermana. No, porque ya a mi hermano lo veté, a mi hermana la veté, yo y Cristo, ¿no? Yo y Cristo. Entonces creo que tiene que ver ese triángulo, tiene que ser completo. No significa que no vayan a haber problemas, no significa que no vayan a haber situaciones que quebranten eso, pero la idea siempre está en que no podemos tener una relación con Cristo si no también la tengo en paralelo con mi hermano y con mi hermana, o trato de solucionarlo mínimamente, ¿no? Así es que aquí está esta condición de ser miembros, así es que aquí hay una implicación muy importante, que cuando hay una vulneración hacia uno de mis hermanos, ¿qué pasa? Hay una vulneración del cuerpo, de todos. Pablo lo explica en otro momento en 1 Corintios y en el libro de Romanos, donde dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. El problema es cuando todo el cuerpo se duele, cuando pienso que tiene que dolerse porque a mí me duelen las cosas. Pero cuando yo causo el dolor, entonces yo tengo que ser el importante y el sanado, ¿no? Entonces el cuerpo no importa, yo soy el importante. Pero cuando me pasa algo, sí, a mí me pasa y todo el cuerpo tiene que dolerse conmigo. Pero ¿qué pasa cuando yo afecto al cuerpo? También el cuerpo se afecta. ¿No les parece? Esa es la situación acá. Por lo menos lo que yo logro percibir acá, en este pasaje, ¿no? Así es que, para ser sinceros, en un conflicto puede ser común que aparezca el enojo, ¿o no? No, es que estoy enojado con todo el mundo. Me enojo con vos. ¿Así es? ¿Así es? No, ese enojo a veces llega a niveles profundos, ¿viste? Donde llega al punto de gritería, inclusive, en el peor de los casos. Entonces, hay ira, hay enojo, que el gran problema es que cierra las vías de comunicación con la otra persona. Porque la ira y el enojo lo que hace es cerrar las vías de comunicación con la otra persona, ¿o no? Eso hace. Entonces, incluso dice aquí el apóstol Pablo que abre la posibilidad, la oportunidad para que el diablo haga obra de destrucción en su vida también. Ahora aquí voy a hacer una advertencia que creo que es muy común en las iglesias caer en este error, y es que lo que pasa es que pequé porque el diablo me hizo pecar. ¿O no? Pequé porque el diablo es puerco, porque el diablo es maligno, porque el diablo es el que me hace pecar a mí. Yo no quise pecar, me hizo pecar el diablo. Y entonces ahí yo no estoy asumiendo mi responsabilidad. Y si ustedes se dan cuenta aquí, primero aparece la ira o el enojo que yo puedo producir por mi propia decisión, y después aparece en escena la oportunidad de que el diablo entre y haga obra de destrucción. No primero el diablo, no. Primero yo, porque yo fui responsable. Porque en toda
en todo conflicto las dos partes pueden tener responsabilidad. Y entonces creo que hay que tener mucho cuidado con echarle la culpa al diablo. En este caso creo que Pablo lo deja claro, anteponiendo primero que nosotros somos los que tomamos la decisión de estar enojados o seguir enojados. Y luego el diablo aprovecha esa rendijita para hacer obra de destrucción. ¿Sí? Hay una frase interesante que dijo un gran maestro en 1700, el rabí Naftali. Dijo el rabí: no vistan una ropa cuya parte superior está hecha del orgullo, su parte inferior de enojo y cosida con hilos de amargura. ¿Cómo sería que te colocaras vos esa ropa? ¿No? La parte superior de orgullo, la parte inferior de enojo y cosida con hilos de amargura. ¿Tiene un peso sobre nuestras vidas? Sí. Pesa mucho, pesa mucho. Y a veces lo llevamos por mucho tiempo, años quizá, años. Y se va haciendo más pesada, se va haciendo más pesada. Lamentablemente se va haciendo más pesada. Y aquí habría que hacer algunas preguntas. ¿Qué han hecho o qué ha hecho el enojo en tu vida? Creo que todos podemos reconocer qué ha hecho el enojo en nuestras vidas, o la ira en nuestras vidas. ¿De quiénes te pueden alejar el enojo? De nuestros hijos, nos puede alejar, ¿no? De nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de todos nos puede alejar la ira y el enojo, ¿no? El enojo puede vestirte de orgullo y amargura, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo yo llevo con ese vestido de enojo, de amargura en mi vida? ¿No? Y si hay una cosa que yo puedo decir, es esta. A veces estamos buscando experiencias para que Dios me diga algo, cuando Dios está buscando que yo tome decisiones en mi vida por ese algo. Explico eso. A veces pienso que tiene que ser que aparezca una luz incandescente sobre mi vida para que yo entienda que tengo raíz de amargura en mi vida. Pero no hubo necesidad de eso, es que durante años Dios te ha estado hablando y ya sabes, y Él te ha dicho cuál es el problema que tenés. El problema es que vos no has decidido arrancar esa raíz de amargura, ¿o no? Ya te lo ha dicho, ¿o no? No, lo que pasa es que tiene que llegar ese momento donde salga fuego y se levante humo del suelo para entender que es así. No. Vos sabés cuál es el problema. Ya Dios te lo ha dicho. Entonces, ¿qué se requiere ahí? Una toma de decisión, porque es decir, quien se puso la ropa, ¿quién fue? Fui yo. Yo me puse la ropa de amargura, de enojo. Entonces, ¿quién es el que tiene la capacidad de sacarla? Yo. Pero no tengo la suficiente capacidad. Entonces necesito la ayuda de ¿quién? Necesito la ayuda de Dios. Y Dios me da la ayuda. Pero entonces Dios me dice, bueno, te voy a ayudar un poco para sacarlo. No, espera que como que me queda bien, ¿no? Me siento cómodo con esta... no se siente uno a veces cómodo con ciertas cosas que le hacen mal. Pero me siento cómodo para un mesecito más, un año más con esto que me hace mal, pero déjamelo un año más. ¿No? Y cuando pudimos habernos sacado esa vestidura, ¿no? Entonces creo que a veces buscamos la experiencia y Dios está buscando la decisión de parte de nosotros. No quiero negar nada, digo, Dios puede hablarnos de muchas formas, pero
creo que hay que asumir la responsabilidad personal, como muy bien lo dice Ezequiel en el capítulo 15, si no recuerdo mal. Hay todo un capítulo de la responsabilidad personal en el libro de Ezequiel, todo un capítulo dedicado a eso. Así es que es importante entonces que tenemos la capacidad, que Dios nos ayuda y hay que sacarnos esa ropa. Necesitamos sacarnos esa ropa. Bueno, regresando a nuestro pasaje, en el versículo 29 se aborda el tema de la comunicación y el poder que ésta tiene de edificar y de construir. Porque Pablo aquí está utilizando una palabra interesante, que es la palabra en griego sarpros. Sarpros significa podrido. Podrido. O sea que la comunicación es una comunicación ¿qué? Podrida. ¿Verdad? Ahí está. Siguiente diapositiva, Orbis. Gracias por regresar al versículo. Vamos a un gráfico que está ahí en griego. Ahí estamos, gracias. Bueno, dice, aquí está una traducción un poquito más literal, inclusive ahí pueden haber algunas variaciones de algunas palabras, pero dice, toda palabra sapros, ¿no? Toda palabra sapros, o sea, palabra podrida, esa es la palabra en griego. Toda palabra podrida, procedente de la boca de ustedes, no esté saliendo, sino si alguno bueno hacia a edificación de la necesidad para que dé favor a los oyendo. Se escucha mal, es como el que habla inglés al inicio, ¿no? ¿Cómo se escucha? Re mal, porque no puedes poner bien el verbo donde tiene que ir o los sustantivos, etc. Aquí hay una traducción literal del griego. En el griego koiné, tenía sentido, para nosotros no, por eso las traducciones hacen después una reorganización de la idea. Pero está claro que dice la palabra ¿qué? Podrida. Y es que a veces cuando decimos una palabra podrida, ¿qué pasa? Todo se pudre, ¿o no? Se pudre todo. Se pudre todo. Por esa palabra podrida. Entonces, esa palabra podrida o destructora es la que tenemos que quitar y más bien traer una palabra de edificación. Dice, para la edificación de lo que necesite el oyente. ¿No? Ven ahí en la última parte. Para la edificación de lo que esté necesitando el oyente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo dice que entristecemos al Espíritu Santo. O sea, nosotros cuando de nosotros sale palabra podrida, palabra destructora y no palabra de edificación para nuestros hermanos, lo que hacemos es no solamente afectar a nuestros hermanos y hermanas, sino también el hecho de que entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Porque, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? En nuestras vidas. Que nos habla y que nos dice y que nos acompaña, pero cuando nosotros hablamos de forma podrida, destructora, entristecemos al Espíritu de Dios. Y eso creo que hay que entenderlo para poder dimensionar nuestras relaciones como hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros entristecemos al Espíritu Santo? A través de la amargura, a través del resentimiento, que puede llevarnos a un punto mucho más profundo, a la gritería. Porque a veces nos guardamos el resentimiento, nos guardamos el enojo, pero llega un punto donde tanto hay que entonces puede llegar a ¿qué? Al punto de gritería, inclusive al punto de los golpes. Al punto de los golpes. Entonces, miren cómo una situación quizá que se pudo haber controlado llegó y derivó en algo mucho más severo, en algo mucho más inclusive destructor, porque cuando yo empiezo a gritar no solamente lo tengo yo y la otra persona, se expande, ¿no? Y alcanza, y tiene otros alcances, tiene otros niveles. Así es que
en lugar de estas actitudes, lo que Pablo nos anima es a a practicar la bondad. Dice, a practicar la compasión, a practicar la prontitud de pedir perdón. Porque mientras más tardemos en pedir perdón, más nos vamos a justificar de lo que hicimos y menos sensibilidad vamos a tener el espíritu de poder ir y pedir perdón. Y se va a ir olvidando, que no se olvida, sino se guarda para la siguiente cuenta, es un abono a cuenta, ¿no? Y después se le va sumando otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y ahí se va incrementando. Entonces, aquí yo creo que es importante recordar. ¿Ustedes se recuerdan de la parábola de los dos deudores? ¿Se recuerdan? Dice que el rey, al rey alguien le debía una cantidad que no iba a poder pagar. Y el rey le dijo, ¿qué le dijo? Y te voy a perdonar la deuda. Sabía que no se la iba a poder pagar. Te la voy a perdonar. Cuando ese que fue perdonada la deuda vino y encontró a otro que le debía una cantidad razonable, que podría haber sido a cuotas el pago, ¿qué pasó? Lo increpó, claro, lo agarró de aquí, pagame, y lo echó a la cárcel, hasta que pagara. Primero, en la cárcel no iba a poder generar, no iba a poder pagar, y aparte, se pudo haber solucionado esa forma. Y entonces el rey lo vuelve y encuentra, sabe de esta situación, vuelve y lo encuentra y le dice, yo te perdoné todo. ¿Por qué vos no pudiste perdonarle algo tan mínimo a tu hermano? Y creo que a veces nos pasa a nosotros eso, que Dios nos perdone todo, pero no podemos perdonarle lo mínimo a nuestro hermano. Yo sí merezco perdón, el otro no. Y no, me parece que no esa es la lógica de Dios. Mira cómo dice el texto. Y tú no pudiste perdonarte, y tú no pudiste tener misericordia del otro como yo te tuve misericordia a ti. Imagínate. Entonces, creo yo que necesitamos mucha sensibilidad al Espíritu, necesitamos mucha sensibilidad a Dios, necesitamos mucha sensibilidad a la palabra, pero y más aún necesitamos sensibilidad a practicar la palabra. Porque ¿de qué me sirve a mí recitar la palabra? ¿Cuántos no la recitan? ¿No? Y no ponerla por práctica. Por eso la Biblia siempre advierte a ser hacedores, ¿no? ¿Recuerdan ustedes de ese texto? Nos invita a ser hacedores. Yo no digo que no cueste, ¿eh? Yo no digo que no cueste. Luchamos con nuestros egos, luchamos con nuestras justificaciones, luchamos con lo que nos enseñaron nuestros padres, porque a veces nosotros los padres cometemos muchos errores en crear a nuestros hijos de cierta forma. Cuando algo te pase, vos dales una trompada. Y estamos creando una cultura de violencia en lugar de una cultura de diálogo y de comunicación y de paz en nuestros hijos. Y entonces todo eso quedó y lo seguimos transmitiendo de generación en generación y nos sigue visitando la maldad hasta la tercera y cuarta generación y no logramos romper esa maldición. Necesitamos romper esas maldiciones en nuestras vidas. Y para eso Dios te está hablando, para que tengas el valor de romper las maldiciones que tienes en tu vida, que tenemos en nuestras vidas. Pero hay que romperlas. Ya no esperemos más. Rompamos las maldiciones que han estado por muchos años en nuestras vidas. Para ir finalizando, dice Pablo en el 5.1, nos está invitando a ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Pero, ¿en qué sentido los cristianos podemos ser imitadores de Dios? Miren, somos imitadores de Dios porque Cristo nos adoptó como sus hijos. El hijo, la hija, imita ¿a quién? A su padre. Somos nosotros eso. Porque también hemos recibido el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Podemos ser imitadores de Cristo. Porque se dejan guiar por el Espíritu, es otra cosa, y ahí implica nuestra decisión. El Espíritu nos está hablando, pero la cuestión es que nosotros decidamos hacer caso al Espíritu. Y porque respondemos en el Espíritu mismo, ¿no? O el Espíritu responde a través de nosotros,
pudiendo llamar a Dios Abba. O sea, hay una relación tan cercana con Dios que es imposible que no hayamos escuchado la voz de Él diciéndonos algo en particular con lo cual estamos luchando. Porque hay una relación tan personal, que Él sabe lo que pasa en nuestras vidas. Él y nosotros. Así es que es natural que en una iglesia existan los conflictos, ya que los miembros vienen arrastrando vestiduras del viejo hombre, ¿o no? De ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza. La van a ver. Nadie que llega aquí a la iglesia llega en una perfección absoluta, ¿o sí? ¿Quién llegó en perfección absoluta acá? Nadie. Todos tenemos algo que arrastramos. Pero, estando en Cristo, tenemos la posibilidad de vestiduras nuevas, de hacer cambios en nuestras vidas también, a través del Espíritu Santo, que nos da la capacidad de una comunicación en amor. Podemos comunicarnos en amor. Tenemos esa capacidad, porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Así es que un texto tan cargado como este, tan fuerte como este, también nos lleva, y como muy bien el apóstol Pablo va dirigiéndonos a tratar de ver de forma compasiva a nuestros hermanos, de forma amorosa, de forma sensible y de comunicarnos en amor con cada uno y una de esas personas. Que el Señor nos ayude, necesitamos su ayuda, porque nuestros egos a veces son más grandes, a veces parecieran más grandes, miren lo que voy a decir, parecieran más grandes que la guía del Espíritu. Parecieran más grandes. No porque la guía no sea efectiva, sino porque jamás te va a obligar a hacer algo que vos no querrás. Te va a acompañar, te lo va a decir, pero la decisión, ¿de quién es? Nuestra. Les invito a que nos pongamos de pie y pidamos la ayuda del Espíritu Santo en situaciones que por ahí están pasando, han pasado o llevan muchos años siendo esta vestidura que estamos cargando de amargura, de enojo, de resentimiento, que la verdad que sabemos que ya no podemos cargar con ella y necesitamos sacarla. Por eso creo yo también que no es solamente un momento, no es que ahora te la saques, no, es que ahora decidís empezar a sacarla y va a ser un proceso en el cual Dios te va a acompañar y lo vas a ir y vas a ver que en un año, en menos de un año, vas a decir, Dios me ayudó a sacar esto de mi vida. A veces la gente quiere ya, listo, sané mi resentimiento. ¿Así se sana? Quizá no. ¿Se toma la decisión? Sí, decido. Pero el proceso es mucho más largo. Y ahí va a estar el Espíritu Santo para ayudarnos. Seguro que sí. Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque vos nos hablas a través de tu palabra, porque nos hablas a través de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de lo que vos haces en nuestras vidas, de lo que haces en la vida de la iglesia, de lo que haces en la vida de muchas personas en las cuales has obrado milagros para ser sanados de todas